Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined. Sean bienvenidos a Argus Tattoo los creadores. Acompáñenme. En donde daremos difusión de la historia y de la experiencia en su trabajo de personas que son creadoras en su comunidad y que se relacionan con el tatuaje. Bienvenidos a esta sesión del día. Nos encontramos en el Argus Tattoo Studio y hoy tenemos presencia de un gran expositor aquí en la Ciudad de México y parte del estado. Israel Miranda Rodríguez está aquí presente. Es un gusto tenerlo aquí. ¿Qué tal, amigos? Mucho gusto, con gusto estar aquí colaborando con ustedes. Al contrario, a nosotros nos llena de gusto tener tu presencia y nuestro interés es conocer sobre tu historia, conocer cómo ha sido tu experiencia en el camino del tatuaje. Platícanos de ti, Miranda. ¿Cómo empezaste el tatuaje? ¿Cuántos años tenías? Y si tuviste maestros que te enseñaron. Ok, yo soy originario de la Ciudad de México y de ese lado del norte de la ciudad ya se daba mucho de lo del movimiento del tatuaje. Previo a esto, pues yo había visto una película, ¿no? Donde ya había gente tatuada y me quedé nada más con la duda de qué era eso que traía en la piel, si era una playera, si era algo, ¿no? No tuve respuesta hasta que empecé a salir a jugar a la calle, que fue cuando ya encontré más amigos que ya en ese momento o en esos entonces se acostumbraba a lo de las pandillas y todo eso. Y ahí muchos amigos pues ya estaban tatuados, que inclusive hasta entre ellos no estaban tatuando, estaban queriendo incursionar en todo el ámbito del tatuaje de manera clandestina, porque inclusive ahí también me llegó a tocar la situación en que te encontraran con un equipo para tatuar, o con lo que era el equipo rudimentario para tatuar, te detenían, ¿no? Argumentando que eran daños contra la salud y te quitaban tus cosas, te quitaban dinero, te botaban lejos de donde te habían detenido, ¿no? Era difícil, en ese entonces pues quien se tatuaba eran los que estábamos nada más en pandillas y casi siempre era de la playera hacia adentro. Ya los que sí de veras eran gente ya pesada, eran los que tatuaban de la playera hacia afuera y no se diga el cuello, ¿no? El cuello, la cara no se tocaba, no era muy común. Eso tal vez en el norte en ese entonces ya era común, pero aquí en México no era tanto. Fue cuando por parte de amigos empecé a ver cómo es que ellos hacían sus propias máquinas, empecé a ver también cómo las hacían, empecé a hacerla yo mismo y pues todo era de manera a base de experiencia, no era nada, no había quien te enseñara, porque inclusive había un tatuador ya muy famoso en ese entonces, no se sabía nada de él hasta la fecha, con todo el mundo que he platicado de él o preguntado de él, hasta la fecha nadie me ha sabido decir nada. Era uno de los mejores tatuadores del barrio, de todo lo que es la Martín Carrera y la Villa. Su nombre era Raúl y pues fue donde empecé a ver un poquito más de avance en cómo iba la evolución del tatuaje, ¿no? Ya veía diferentes agrupaciones de agujas, cosa que en ningún lado vi hasta 10, 15 años después. Que vi cómo agrupaba las agujas de diferentes maneras. Yo lo copiaba, pero sin decirle, ¿no? O sea, yo iba a tatuarme con él, precisamente para copiar, para darme cuenta qué es lo que hacía. Porque yo sabía que si yo le preguntaba, en aquel entonces no era muy bien visto en la competencia, ¿no? Yo le preguntaba, él no me iba a volver a atender. Que de hecho fue todo un rollo el que me atendiera, porque tuve que ir con un amigo, que él me metiera a esa casa
y que la persona o quien estaba encargado de los tatuajes me atendiera, porque de hecho yo fui en una ocasión solo y me negaron la existencia de cualquier lugar de ese tipo. Entonces, hasta que este amigo me encontró, le comenté que fui y que no, que a fuerzas tenía que ir alguien que ya conociera al tatuador, que el tatuador conociera a esta persona para poder tatuarlo, o que en este caso yo iba con él y ya me podía atender. La ventaja fue que ya una vez que este cuate me llevó como una o dos veces me llevó nada más, ya de ahí ya empecé yo solo. Y seguía viendo qué es lo que hacía, cómo lo hacía, qué ocupaba, veía todo, ¿no? Hasta sus catálogos. Y lo mismo que él hacía fue lo que yo hice durante años, ¿no? Obvio que pues, en ese entonces, bueno, no, obvio no, pero en ese entonces como no era algo muy común, pues lo hacíamos escondidas de manera muy esporádica y pues también bastante precaria, ¿no? Porque pues no había dónde comprar nada, ¿no? Inclusive las tintas, por ejemplo, no existían tintas para tatuar. En ese entonces íbamos a lo que existía ahí en Calzada de Guadalupe, había una compañía papelera escolar, ahora como que es Lumen, no sé, para que más o menos se ubiquen. Ahí donde comprábamos, era donde había el mayor surtido de tintas, ¿no? Inclusive estaban las famosas Rotring, y cuando llegaban las de procedencia alemana, porque así lo decían, Made in Germany, pues decíamos que eran las mejores, ¿no? Entonces comprábamos ese tipo de agujas, de tintas, y eso es con lo que ocupábamos para tatuar. Inclusive, pues empecé pues como a incursionar un poco en lo que eran los pigmentos, yo sin saber, ¿no? Y basándome un poco al sentido común, pues lo que hice en ocasiones fue de ponerle anilina, o lo que se llama colorante artificial para alimentos, que no es un polvo, para hacer gelatinas, para hacer postres, todo eso es algo que te puedes comer, ¿no? Entonces dije, si ese polvo lo pongo a la tinta, a lo mejor va a tener una mejor pigmentación, ¿no? Entonces, también empecé a experimentar un poco con eso, vi resultados en mí mismo, me gustó mucho cómo quedaba, mis amigos se daban cuenta que sí había una cierta fuerza o más brillantez en los colores, y sí, pues se me redituaba, ¿no? Que me daba más chamba por eso, ¿no? Pero sí, en sí no, maestros no tuve hasta, bueno, no, más bien compañeros con los que empecé a alternar en el ámbito del tatuaje ya de manera más profesional, ya fue más adelante, cuando me cambio a vivir al Estado de México, dejo por un rato el tatuaje, que era un trabajo normal, porque vengo de una familia tradicional, que no veían para nada bien esto del tatuaje. Continué con empleo en una fábrica, vamos. Es hasta el Estado de México, en Coacalco, que me establecí, y ahí encontré el primer estudio de tatuajes que yo conocí en mi vida. Yo jamás había sabido, había escuchado que ya había por ahí, que había abierto, pero no conocía tanta gente en el ámbito, ¿no? Al estar un poco alejado del distrito, pues sí perdí un poco la pista, pero lo que fui encontrando de aquel lado, pues la verdad que me ayudó bastante, porque estos chavos ya empezaban a estar en lo que era el movimiento de tatuaje, y en aquel entonces, la que eran las juntas para que esto se legalizara, ¿no? Para que esto ya se tipificara como un empleo y que no sea mal visto, porque ya todos estaban hartos de tener consecuencias nocivas con respecto a regulaciones con los locales, ¿no? Entonces ya empezaron a haber estas clásicas juntas para que esto se legalizara. Ellos ya estaban, no tanto eso, y fue donde empecé yo a empaparme más de cómo estaba todo el show, ¿no? Años después fue cuando ya de plano decidí dejar todo trabajo, todo empleo, y me empecé pues ya dedicarme nada más al tatuaje, ¿no? Fue por el 96 más o menos, ya dejé todo el empleo, dejé de cotizar al IMSS, dejé de cotizar al Infonavit, y me empecé a dedicar al tatuaje, y de ahí no me quedé. Por ejemplo, Miranda, a este momento nos compartes toda una transición, ¿no? de experiencia autodidacta, ¿no? Casi empírica, ¿no? De probar, ¿no? De ver qué te servía, qué funciona mejor, ¿no? Por ejemplo, tocaste un tema importante aquí en la ciudad, ¿no? Esos movimientos que hablaban por el tatuador, ¿no? O por el pigmentador que buscaba que se le reconociera su oficio. Tenemos entendido que fue parte como en 2006, como 2011, ¿no? Ese tipo de huelgas.
¿Cuál es tu opinión de esa parte en la que quien estaba en este oficio estaba ya haciendo movimientos para que se le reconociera su profesión? ¿Tú estuviste presente? Lo estuve de manera indirecta, porque cuando yo llego en el 96 a este estudio de Villa de las Flores, yo ya para ese entonces ya existían esas reuniones para platicar acerca de lo que era una asociación como tatuadores, ¿no? Y sí la hubo, ¿no? La Asociación Nacional de Tatuadores. Inclusive te entregaban tu papel, tú ibas y te anotabas en la lista de, ¿cómo se llama? Censo, de lo que tienen ellos que están manejando, te otorgaban ese papel y eras miembro de la asociación, ¿no? Yo por parte de estos compañeros, pues se puede decir que ya era yo miembro, ¿no? Porque ellos ya tenían su papel, ¿no? Nunca hice el de ir y anotarme, porque bueno, pues si el estudio ya es parte de esto, pues ya soy parte de él. Entonces presencialmente no, nunca fui, siempre estuve de manera indirecta, checando todo este tipo de situaciones, todo este tipo de movimientos que sí me agradaron, me llamaron la atención. Y sí, exactamente, como por el 2000, 2001, 2012 es cuando ya se empieza a lograr un poco más el que esto sea ya más legal dentro del ámbito laboral, ¿no? Claro. Por ejemplo, Miranda, ¿nos puedes platicar qué es el 10º arte y en qué año abriste tu estudio? Ok, es que eso del 10º arte lo tomé de una publicidad donde explicaba que el 10º arte era el tatuaje, que después de la cinematografía, después de la escultura, después de la pintura, el tatuaje era considerado el 10º arte. De ahí es donde yo adopto ese nombre, pero no es hasta el 98 que por primera ocasión abro un estudio ya separado del primer estudio de tatuaje que te comentaba en Villa de las Flores. Tuvimos ahí una disolución, tuvimos ahí unos problemillas, nos separamos y fue donde yo ya empecé a hablar por mí mismo, junto con otro amigo que se llama Eduardo Pimentel, lo conoce como el Pinky, y también junto con Carlos Montiel, que en paz descanse. Entre los tres abrimos el primer estudio y yo ya fue el que le puse el nombre de 10º arte. Después de ahí lo cerramos un rato, tuvimos un problema, se metieron a robar, nos vaciaron por completo. De hecho Lalo ya no estaba muy en ese ámbito. Él también de hecho entró a laborar a una empresa, pues por la situación de un sueldo fijo, ¿no? Que sí es difícil estar en este ámbito del tatuaje, ya que no tenemos un sueldo fijo. Entonces él tenía la situación de que se acababa de casar o se iba a casar, entonces sí necesitaba tener algo seguro. Ya nada más nos quedamos Montiel y yo, pero nada más aguantamos un tiempo más después del robo y después de ahí cerramos. Carlos Montiel se va a Tatuajes México, yo me quedo pues viendo a ver qué hago. Pues digo, también fue ahí eso de que él se fue a Tatuajes México y yo me quedé viendo con quién tatuaba, si en mi casa o había otro estudio o algo. Fue también parte del movimiento que se dio de la nueva revolución del tatuaje en la Ciudad de México, creo yo, ¿no? Porque fue cuando empezaron a abrir estudios en Zona Rosa. Al mismo tiempo a mí me invitaron a trabajar en uno que era competencia de Tatuajes México, pero a mí me invitaban como venta de equipo. En aquel entonces teníamos ese paro, ¿no? De que nos trajeran todo de Estados Unidos directamente, todo lo que era material para tatuar. Y entonces me comentan eso, ¿no? Pero después de un problema que tuvimos, que fue por lo que nos separamos en el primer estudio, pues ya no pudimos reanudar ese business, ¿no? Ya hubo muchos problemas y muchas trabas. Pues ya les di las gracias. De hecho era para abrir un estudio enfrente de lo que era Tatuajes México. Y coincidentemente también me habla Tatuajes México para entrar a trabajar con ellos. Y así de puta, bueno, pues ahora sí que donde me quede, ¿no? A ver, pues la cosa es seguir chambeando, seguir laborando y a ver si en alguno de ellos dos me quedo. Ahora sí que hago mi examen de capacidades como buen tatuador, y en lo que me da mi resolución me fui a la casa de mi jefa en Martín Carrera, fui a ver a mi abuela, fui a ver a mi jefa.
Y me encuentro a un amigo que se llama Axel, ¿no? Tiene su estudio ahí precisamente, ahí en el, pues ahora sí que en el barrio que me vio nacer. Y pues yo siempre he sido de las personas que no me gusta llegar a invadir. La verdad que creo que conquistadores ya no los hay. Y es yo lo veo como erróneo, ¿no? Eso de que llegas a un estudio y hay otro estudio y hay otra persona, le voy a poner competencia. Yo creo que eso, yo nunca lo vi bien, ¿no? Siempre cuando encontré un local, un estudio, algo así, es donde había lugares que yo iba a partir piedra, ¿no? Ahí yo iba a ser el de los pocos, ¿no? Es mejor eso a estar todos en un mismo lugar. Entonces estaba platicando precisamente con este chavo, con este Axel, y me comenta, pues si quieres vete a chator acá, ¿no? Porque aquí, dice, yo quiero ver otro proyecto y no voy a estar tanto tiempo aquí. Sin saber, este Axel también estaba en el mismo proyecto con la competencia de Tatuaje en México. Y Tatuaje en México me dice, no, pues sabes qué onda, que va a entrar Robin Carpio. Le vamos a dar chance a él, tú nos damos un chancecito, luego te hablamos, ¿no? Y no, está bien. Creo que el mismo día o horas antes, después de eso me dice Axel, pues si quieres vente para acá. Y dije, pues está bien, güey, así que dentro me dije, pues me acaban de dar las gracias de aquel lado, pues mejor me quedo acá. Ya después de todo eso dije, puta madre, pues estuve en medio de todo el pinche caos que empezó del movimiento de los estudios de tatuajes en Zona Rosa, ¿no? Así fue algo así como de changas, estuve así como que todo, sí, viéndolo de todos los puntos de vista, ¿no? Todos los ángulos. Fíjate, Miranda, esa parte que nos cuentas de tu historia, ¿no? Donde ya empiezan a formarse los estudios, ¿no? Donde pareciera que ya hay camaradería, ¿no? Que hay una comunidad que hace cultura del tatuaje. ¿Tú crees que es un progreso parte de la industria? ¿Y cuál es tu opinión sobre la actualidad del tatuaje? Bueno, yo creo que la camaradería en todo ámbito pues es buena, ¿no? Pero como en todos lados, pues creo que nunca va a haber una armonía como se quisiera o como se desearía o como se necesita, ¿no? En todos lados, en todo lugar, en todo rubro, en todo ámbito, pues siempre hay diferencias de mentalidad, ¿no? De objetivo, de visiones. Entonces sí veo que no está bien porque sí fue algo que cuando encontrabas a alguien con quien hacías química, como compa, como valedor, como compañero, pues te compartía, ¿no? El hecho de que él estuvo con otras personas. Inclusive ya había personas había tatuadores que ya habían salido del país y habían visto otro tipo de trabajo con otras personas, con otros tatuadores fuera del país y nos compartían sus experiencias. Nos compartían qué hacían ellos o qué productos compraban ellos, ¿no? Porque la ventaja es que pues, ellos lo tenían a la mano, ¿no? A nosotros todavía nos tocó tener que esperar a que alguien trajera algo, ¿no? Habían productos que decíamos, pues si vendieran eso aquí, pues yo sí haría maravillas como ese carnal, ¿no? Pero pues sí tuvimos que estarle buscando, ¿no? Inclusive, pues innovando, ¿no? También productos nosotros, ¿no? Ahora sí que la farmacia París fue la que nos ayudó a muchos de los que empezamos, ¿no? Porque ahí es donde empezamos a comprar muchos productos, empezamos a ver qué podíamos ocupar en vez de estos otros, ¿no? Sin que se dañara la piel, porque pues, al final de cuentas siempre eran productos farmacéuticos para la belleza, ¿no? Para el cuerpo, ¿no? Nunca fue nada invasivo. ¿Tú crees que el tatuaje en la actualidad, aún con los cursos masivos, tiene un buen futuro? Yo digo que sí tiene un buen futuro, porque ahora precisamente, como te comentaba, ya no tienen esas barreras que teníamos nosotros, ¿no? Si yo le preguntaba a otro tatuador cómo hacía una línea, cómo hacía una sombra, cómo hacía esto, ya no me iba a aceptar, siempre me iba a rechazar. Ahora tienen la ventaja que tienen todo al alcance, ya no tienen nada de ninguna barrera que les limite, ¿no? Ya lo tienen todo, inclusive hasta cursos gratis o de muy bajo presupuesto, lo que sea, lo tienen a la mano. Ya lo único que falta es que lo sepan hacer y que lo sepan valorar. Y más que nada que también se guíen, porque como dicen, un pueblo que no conoce su historia es un pueblo condenado a repetirla, ¿no? Entonces si nosotros ya teníamos un cierto estándar o ciertos precios o cierta forma de trabajo, pues que no se regrese, que no se limite o que no se baje esa calidad, ¿no? Eso es lo único que sí digo, híjole, no va a ser bien difícil porque pues como todo rubro, como toda carrera, pues de repente se satura
y pues no todos tienen las mismas oportunidades, no todos tienen la misma frecuencia de trabajo, y pues sí hay ocasiones en que, como le digo precisamente hace poco, que me visitó un cliente que iba con su hijo, que quería tatuar, le digo, güey, ahorita que quieras hacer, si quieres empezar en tu tatuaje, empieza los solteros, porque si ya tienes familia, si ya tienes hijos, no vas a acabar haciendo tatuajes por 100 pesos. Y pues ahí lo único malo es que el cliente que le cobre 100 pesos jamás te va a pagar 150. Al contrario, la próxima vez te va a querer pagar 50 porque ya es tu cliente. Entonces, si tú lo haces ahorita soltero, te puedes arriesgar a tener un cierto prestigio, y como dicen, cada quien cobra por como valora su mano de obra. Si tú lo empiezas a valorar desde ahorita, lo vas a poder conseguir y conservar por mucho tiempo más. Como dicen, ¿no? Más vale gota que dure y no trote que cansa, ¿no? Hay muchos tatuadores que sí, la verdad he visto que de repente sí por X o por Y, ¿no? Porque quieren trabajar rápido, quieren acabar una pieza que merece 2 o 3 sesiones, la quieren acabar en una sola. Porque ya la quieren terminar, ¿no? Nada más, no es porque sea fácil o porque realmente nada más amerita una sección, no, si necesita, si las amerita, y se ve gran diferencia. Inclusive ya al paso de los años es cuando te das cuenta que el haber hecho un tatuaje tan grande en una sola sesión se empieza a deslavar mucho, empieza a ver mucha pigmentación, se ven muchos detalles, pues situaciones así, no son las únicas que sí le recomiendo mucho a la gente que empieza. Si vas a empezar, hazlo ahorita que puedes y que no tienes presiones económicas. Sí, que realmente, exacto, no hay a lo mejor más motivos externos, ¿no? Que limiten a uno, ¿no? Exacto. Miranda, bueno, con parte de las últimas preguntas, sabemos que también eres organizador en la parte de Huacalco, de las exposiciones de tatuajes. ¿Cómo ha sido tu experiencia en tener que estar enfrente de toda una organización como lo es Expo Tatuajes Huacalco? Ok. Pues esa convención empezó por el gusto de tener reunidos a la mayoría de mis amigos, a la mayoría de lo que eran o lo que son ahora la vieja escuela. Desde un inicio empezó haciendo eso, tener reunida a la mayor cantidad de gente de la vieja escuela. Y obviamente con gente nueva, ¿no? Porque cada año se iban añadiendo más y más, ¿no? Y sí, es algo muy agradable eso, así que el máximo objetivo que yo tenía pensado en ello, que era haber reunido a toda la gente con la que empecé, ¿no? No, la mayoría de gente con la que empecé, tuve el agrado de poder invitarlos, de poder ofrecerles inclusive un stand, un catering, lo que haya podido, ¿no? Lo que haya estado a mi alcance. Lejos de lo que es el billete o la fama, ¿no? Porque pues, creo que nunca lo he hecho por fama, ¿no? Ya en muchas ocasiones he dicho esto de las cámaras, casi siempre lo he evitado, y aún así he salido mucho, ¿no? Ha habido ocasiones que ya no he podido correr, de que, por ejemplo, Zona Rosa, al estar en esa colonia, en ese sector, era común de que llegaban personas que ya nos preguntaban si podían grabar para un programa. Yo les comentaba, pues sí, si quieres me dices qué día y a qué hora, ¿no? Yo dentro de mí decía, pues para no estar ahí. Pero me decía, no, pues ahorita ya está abajo mi camarógrafo, ya no, para que suba, y así, bueno, ok, está bien. Inclusive un amigo de ahí mismo de Gallery, me dijo, güey, es que si se te presentan esas oportunidades no puedes negar. Inclusive puede llegar el momento en el que hasta después te arrepientas. Y así de, no, y aún así créeme, y ellos están de testigos que yo para muchas cosas me negué ahí, programas, cosas de la farándula, así, yo no voy. Entonces, pero sí, cuando he visto esta situación de querer compartir como algo cultural, como un dato para la gente que viene, pues digo, ok, está bien. Si lo comparto, sí me da gusto, sí me da interés venir, sí me da interés colaborar, ¿no? Con esto. Al contrario, estando aquí presente, pues, a mi perspectiva, pues, realmente me llena de gusto escuchar las palabras de un pionero, ¿no? de un maestro, lo que es aquí en el tatuaje, ¿no? Realmente se ve que es todo una formación de carácter, de criterio,
Miranda, ¿dónde podemos, cuándo podemos saber sobre la convención de Cocalco? Ok, la página tiene una... la convención de Cocalco tiene su página de Facebook. Por cuestiones de salud la dejé de descansar un poco. Pero ya en breve pienso continuarla con el mismo concepto, ¿no? De que el objetivo principal es estar con mis compas, con los que conozco desde hace añísimos, la vieja escuela, y compartiendo ese espacio con los que vienen detrás, ¿no? Los que van surgiendo, que honestamente hay muchos que son increíbles, tienen un nivel increíble. Da gusto estrechar la mano de alguien así. Y a la vez honestamente un poco de envidia, ¿no? Así como, híjole, si hubiera tenido todo esto, hubiera sabido todo esto en mis tiempos, no sé qué hubiera sido de mi carrera, ¿no? Pero sí, la ventaja es que ahí podemos tener toda la información de la convención, que también inclusive en varios países me han comentado. También tengo la fortuna de asistir a varias convenciones tanto en Europa como Centro y Sudamérica. Recientemente retomé nuevamente empezar a salir. El año pasado retomé nuevamente empezar a salir a Europa. Y sí me han preguntado acerca de la convención, entonces, pues no sé, ya todo esto me está motivando, ¿no? Ya me están empujando a saber algo más de la convención, pero pues bueno, ahí en la página, que está igual como, si no directamente pueden preguntarme en mi Facebook, que es Israel Décimo Arte, ahí me pueden encontrar, o como Israel Rodríguez, que es la de Facebook personal, ahí me pueden encontrar, y pues ya darles, o si no mandarles el link para que estén precisamente en esa página, pues les puedo dar también información. Ah, claro. A nosotros nos daría gusto saber, estar más pendientes de todos los proyectos, ¿no?, que tengas presentes, Miranda. Pues más que nada a nosotros nos llena de gusto tener aquí presencia de un gran maestro, de un exponente aquí en la Ciudad de México, y que sus tatuajes y su forma de trabajo también trascienden lo que es México. Aquí es Argus Tattoo y aquí tenemos presencia de Israel Miranda Rodríguez. Gracias por guacharnos en este medio. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales o suscríbanse a nuestro canal y denle a la campanita que va a aparecer aquí.